Devuélvela. La niña sollozaba desconsolada, su voz rota por el miedo y la impotencia. No uses a mi madre en tus horribles experimentos. Pero Accelerator, sin mostrar el más mínimo interés en sus súplicas, simplemente desvió la mirada. Todo ese drama le resultaba irrelevante. Habían capturado a la monja, y eso, inevitablemente, significaba que nada de lo que estaba por ocurrir terminaría sin derramar sangre. No seas tan impaciente, pequeña princesa, dijo Cao Cao con una sonrisa que apenas curvaba sus labios, como si intentara consolar a la mocosa. Solo tienes que esperar un poco más. Hombres cuervos, todos comenzaron a preparar sus armas. A pesar de su entrenamiento, sus movimientos delataban nerviosismo. Incluso ellos podían percibir que el aura que envolvía al joven no tenía nada de ordinario. Y como si eso no bastara, el hecho de haber sido atraídos hasta una réplica de un pueblo en las afueras de Kioto dejaba claro que alguien con un nivel de habilidad que superaba lo común. De todas maneras, es de mala educación interrumpir una conversación ajena, añadió Cao Cao, con un tono casi casual, girando apenas el rostro. Leonardo, haz el favor de encargarte de ellos. La figura que se adelantó era un niño, quizá apenas un poco mayor que la niña de las orejas de zorro. De piel oscura, cabello de un azul grisáceo que caía sobre su frente, y unos ojos violeta intensos que parecían increíblemente indiferentes. Accelerator frunció el ceño apenas notó que las sombras a los pies del chico comenzaban a retorcerse. Se replegaron, luego se expandieron como una mancha viva, y finalmente tomaron forma. Brazos deformes, garras largas como cuchillas, colmillos afilados que se abrían en fauces capaces de rugir con un eco gutural que helaba la sangre. Una de esas criaturas lanzó un proyectil de luz. El disparo pasó zumbando junto a Accelerator y explotó detrás de él, arrojando a varios de los cuervos por los aires y dejándolos inconscientes en el suelo. La luz del impacto fue tan intensa que iluminó brevemente los edificios cercanos, haciéndolos temblar antes de que el sonido del estallido los alcanzara. Accelerator, con una expresión aburrida, apenas giró la cabeza hacia las entidades que se movían con agresividad. Pero entonces, en un parpadeo, Cao Cao apareció a su lado. La distancia entre ellos se había desvanecido en un instante. Impresionante, ¿no?, comentó, mientras observaba con calma cómo decenas de aquellas criaturas surgían desde la sombra del niño. Algunas continuaban atacando a los cuervos, aún así Accelerator sentía que estaban siendo bastante blandos, porque efectivamente sus ataques no estaban destinados a matar, o tal vez eran personas retorcidas del lado oscuro que les gustaba tomarse su tiempo. Pero no importaba. Igual que en Ciudad Academia, ¿qué le importaba lo que pasara, si no tenía nada que ver con él? Aunque admito que es una forma un poco agresiva de hacer una entrada, comentó Cao Cao, deteniéndose a solo un par de pasos de Accelerator, con su lanza descansando despreocupadamente sobre su hombro. Pero en fin, no estoy aquí solo para pelear. En realidad, he venido a hacerte una propuesta. Accelerator no respondió, ni siquiera cambió su expresión. Apenas giró los ojos en su dirección, mientras el resto del escenario seguía envuelto en caos. Las criaturas que ese mocoso había invocado seguían luchando, algunas fueron destruidas pero siempre había más, le recordaba a algo pero no estaba seguro de qué. Vaya, estás mucho más sereno de lo que esperaba, comentó Cao Cao mientras observaba el entorno con atención. Imagino que no es tu primera vez enfrentándote a situaciones como esta. Muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo, peleando, sobreviviendo a duras penas, en medio de un mundo donde los seres sobrenaturales aplastan sin dudar a los débiles. Pero Accelerator no lo miró. No valía la pena. Sus ojos, rojos como la sangre, seguían fijos en la figura inconsciente de la monja. Cao Cao, notando eso, dejó escapar una risa leve. No te preocupes. Ella solo está inconsciente. Algunos yokai de este lugar la atacaron. Nosotros solo intervinimos para ayudarla. ¿Y qué pasó con la perra con alas?, espetó Accelerator sin desviar la mirada. Luego giró la cabeza lentamente hacia Cao Cao, con el ceño fruncido. El otro se tomó un segundo antes de responder. Bueno, ella nos atacó. Supongo que solo nos defendimos como pudimos. Jajaja, la risa que salió de Accelerator fue seca, hueca. Honestamente, me importa una mierda. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y sus ojos se fijaron en el chico de cabello negro. Un escalofrío recorrió la espalda de este, cuando sintió que si una centena de ojos lo miraban fijamente. Te lo voy a decir una sola vez, murmuró, bajando la cabeza mientras una sombra cubría su rostro, apenas conteniendo una sonrisa torcida. Suelta a esa maldita monja. Si lo haces, puede que te mate rápido.
¿O no? Dependerá de mi humor. El aire pareció congelarse. Un silencio denso cayó sobre ambos. Pero Cao Cao apenas se inmutó. De hecho, volvió a sonreír. Una sonrisa tranquila. Como dije antes, no vine a pelear. Vine a hablar. Cao Cao apoyó la lanza sobre su hombro con una soltura que hablaba de años de experiencia. Soy el líder de la facción de los héroes, y nosotros luchamos por demostrar el poder de la humanidad. Accelerator entrecerró los ojos. Probablemente ya te diste cuenta, ¿no? Dijo Cao Cao con un tono tranquilo, casi casual, como si solo estuviera hablando de algo obvio. Esa monja, y muchos otros como ella han sido tratados como objetos. Material de descarte. Los usan, los rompen y luego los tiran. Caminaba despacio, girando su lanza con los dedos, sin prisa. Demonios, ángeles caídos, todos hacen lo mismo. Juegan con vidas humanas como si fueran piezas de un tablero. Y a ti también te usaron, ¿verdad? Igual que a nosotros. Nos moldean, nos controlan, y cuando ya no les servimos, nos tiran como basura. Se detuvo y lo miró de frente. Pero yo no me pienso quedar quieto. No pienso agachar la cabeza. Su mirada se ancló en la de Accelerator. Solo quiero probar algo que la mayoría prefiere ignorar, que el potencial humano no tiene límites. No necesitamos alas para volar, ni rezos para obtener poder. Solo hace falta una cosa: voluntad. Porque, aunque ores con todo tu ser, ningún dios va a bajar a salvarte. Lo dijo mirando a la monja con una ligera sonrisa. Luego, sus ojos se desviaron hacia el chico de cabello blanco con túnica de sacerdote, a unos metros, antes de volver al albino. ¿No es frustrante? A esa monja la usó la iglesia. La llamaron santa, pero solo era útil mientras encajara en sus planes. En cuanto se desvió, la desecharon como si nada. Hablan de amor, pero a alguien que dio todo por ellos, la trataron como basura. ¿No es absurdo? Accelerator notó que ese tipo parecía saber demasiado sobre la monja, así que supuso que probablemente ya tenían información sobre ella. Pero realmente no le importaba. Hubo un instante de silencio, una pausa densa. Parecía que las palabras colgaban en el aire, esperando algún tipo de impacto. Pero la respuesta de Accelerator fue corta y aburrida. Cállate. Cao Cao entrecerró ligeramente los ojos. Tal vez lo había anticipado. Aún así, su sonrisa no desapareció. Se mantuvo ahí. No me interesa ni un poco nada de la mierda que has estado escupiendo. Si quieres quejarte, ve con eso, ángeles de mierda, y muérdelos, atragante, y muere como el perro que eres. La voz de Accelerator estaba cargado de una burla. Si te metes en mi camino. Una ráfaga de viento cruzó la escena con violencia, alzando polvo. Te convertiré en una maldita obra de arte. Accelerator dijo con una sonrisa retorcida. Ya veo, susurró Cao Cao, con una media sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Sus ojos no se apartaban de los de Accelerator. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre. Sora. No es así. Eso fue lo que murmuró esa monja, justo antes de perder el conocimiento. Accelerator no dijo nada. No lo necesitaba. Simplemente dio un paso adelante. El concreto bajo su pie crujió con un sonido seco y ominoso. La presión se acumuló en el aire, y de inmediato una red de grietas se extendió por el suelo como telarañas rotas. Realmente no quería tener que lidiar con toda esta mierda, gruñó, la voz baja y cargada de un fastidio. Pero supongo que no importa. Siempre hay bastardos como tú. Cao Cao lo observó sin responder esta vez. Había algo distinto en su mirada. Quizá entendía lo que venía. Luego suspiró y negó con la cabeza. No te equivoques, replicó Cao Cao con calma. No soy tu enemigo. Estoy ofreciéndote una opción. Algo que este mundo casi nunca da. Pero si vas a rechazarla. Accelerator alzó la mano y un torbellino nació de la nada, una explosión de aire comprimido tan violenta que partió la barrera del sonido. El estallido retumbó como un trueno, sacudiendo el suelo como si fuera una alfombra. Cao Cao apenas tuvo tiempo de reaccionar. Por un instante, pareció sorprendido. Sin embargo, logró bloquear el impacto con su lanza. El ataque no lo destruyó, pero lo lanzó hacia atrás con violencia brutal, golpeando el escaparate de una tienda y haciendo que el edificio entero temblara. Accelerator frunció el ceño, molesto. Aún así, no se detuvo. Pisó el suelo con fuerza, y el concreto bajo el chico de las sombras explotó como si una docena de minas ocultas detonaran al mismo tiempo. El muchacho gritó, atrapado por la sorpresa, pero antes de que el ataque pudiera completarse, una barrera con símbolos extraños emergió alrededor de él. Cortesía de un tipo con gafas que había reaccionado con rapidez.
Accelerator no se detuvo. Ya se estaba moviendo hacia el objetivo real, el que sostenía al ángel caído, un tipo enorme, de casi 2 metros de altura. Su cabello gris caía hasta los hombros, y su cuerpo estaba cubierto por una armadura que no tenía nada de japonesa, más bien griega. El viento rugía alrededor de Accelerator mientras se lanzaba hacia él como un cohete. El tipo, lejos de retroceder, sonrió. Y entonces, lanzó el cuerpo del ángel caído por los aires, como si pesara nada. Su otra mano se cerró en un puño, tenso, listo para recibir la carga. Esa clase de tipos, los que enfrentan la fuerza con fuerza, siempre lo irritaban. Pero estaba bien, porque no esquivaría. Una molestia menos, pensó Accelerator sin detenerse. El hombre frente a él intentaba conectar un golpe directo, lanzando su puño con una fuerza brutal hacia el cuerpo del albino. Pero Accelerator no parecía preocupado. Aún así, el hecho de que ese tipo pudiera seguirle el ritmo, que lograra leer sus movimientos y contraatacar, solo podía significar una cosa: tenía experiencia. Había estado luchando durante años. Y claramente, no era alguien común, pero fue inútil. En cuanto lanzó su puñetazo, el brazo del hombre fue rechazado hacia atrás por una fuerza invisible. No se rompió. No se dobló de forma antinatural. Simplemente retrocedió. La sangre se extendió por todo su brazo. No se había fracturado, pero sí había recibido daño. Eso significaba que el hombre no había usado la fuerza suficiente como para romperse los huesos. Mientras más fuerte sea el ataque, más fuerte es la redirección. Accelerator no se detuvo. Movió su mano y golpeó el pecho del hombre, y con eso bastó. El cuerpo del hombre salió disparado, volando por los aires como un proyectil. Atravesó una pared, luego otra, 2 edificios. En ese mismo instante, el cuerpo de Mikhail, aún suspendido en el aire tras haber sido arrojado, fue atrapado por una corriente de viento violenta. En ese mismo instante, el cuerpo de Mikhail, aún suspendido en el aire tras haber sido arrojado, fue atrapado por una corriente de viento violenta. Un torbellino repentino la envolvió y la lanzó con fuerza hacia el grupo de cuervos que aún intentaban reagruparse. Uno de ellos no reaccionó a tiempo, y cuando ambos cuerpos chocaron, cayeron al suelo con un golpe sordo. Fue mejor que caer directo sobre el concreto. Accelerator ni siquiera miró en su dirección. Frunció el ceño ligeramente. Le molestaba el hecho de que ese bastardo músculo, al impactar contra las estructuras, no se hubiera deshecho como debería. Un cuerpo humano normal habría explotado en fragmentos tras chocar con tanto concreto. Pero no fue el caso. El tipo resistió más de lo esperado. Lo mismo había pasado con esa perra con alas. Cuando la golpeó, el suelo se había fracturado. Las placas de concreto se rompieron como vidrio, pero el cuerpo de ella no se hizo pedazos. No reventó como sería natural. En este mundo, había demasiados monstruos con cuerpos absurdamente resistentes. Demasiado fuera de la norma. Pero Accelerator no perdió el tiempo pensando en eso. Ya tenía su siguiente objetivo en la mira. Sin dudar, levantó el brazo. El aire se rasgó al instante. 2 torbellinos nacieron a cada lado, girando a velocidades monstruosas. Iban a más de 120 metros por segundo. En un abrir y cerrar de ojos, impactaron contra los 2 tipos que aún sujetaban a la monja. No hubo tiempo de reacción. Ambos salieron volando como muñecos de trapo, arrojados varias decenas de metros, rebotando por el suelo como si no pesaran nada. Apretó los pies contra el suelo y, en un instante, se movió. Fue tan rápido que casi no se vio. En un solo movimiento, tomó a la monja con precisión, giró y volvió a su lugar, sin ruido ni esfuerzo. Accelerator la observó mientras aterrizaba. Definitivamente seguía inconsciente. Su respiración era estable. TKS. Soltó con desdén, mirando a su alrededor. La situación seguía casi igual. El chico de las sombras, pese al golpe anterior, aún no había caído del todo. Sus monstruos seguían ahí, esperando una orden como bestias al acecho. Vaya, dijo una voz desde el interior del edificio destruido. Cao Cao salió del agujero en la estructura, con el polvo aún flotando a su alrededor. Caminaba con calma, sin un solo rasguño. Su ropa estaba intacta, su postura, firme. Como si todo lo ocurrido no hubiera sido más que una brisa ligera. Tienes poder. Poder de verdad. Del tipo que puede cambiar el mundo, si te lo propones. Continuó, su voz cargada de una mezcla extraña entre respeto y otra cosa. Ahora entiendo lo que quiso decir la princesa cuando mencionó que olías a muerte. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Lo que intento decir es, tú realmente querías matarnos con esos ataques, ¿cierto?
Una bola de fuego azul se dirigió a toda velocidad hacia Cao Cao. Él no levantó la lanza. Solo movió su mano desnuda, y el fuego se desintegró al instante. Pequeña princesa, debería mantenerse alejada de este tipo de peleas, podría salir lastimada, dijo Cao Cao, con una sonrisa dibujada en el rostro. La expresión de Accelerator se tensó llena de molestia. A unos metros, uno de los cuervos, herido, se arrastraba para colocarse frente a Kunou que había atacado a Cao Cao. Su cuerpo temblaba, apenas podía mantenerse en pie, pero aún así levantó los brazos con la intención de protegerla. La pequeña temblaba, lágrimas cayendo sin control, los puños apretados con fuerza. Era impotencia pura. Dolor crudo, mientras miraba a Cao Cao con odio. A pesar del caos, varios cuervos aún estaban en condiciones de pelear. No porque fueran particularmente resistentes, sino porque la facción de los héroes claramente no había querido matarlos. Si esa hubiera sido su intención desde el principio, a estas alturas todos estarían muertos. TSK, Accelerator chasqueó la lengua. El viento estalló girando de forma antinatural alrededor del campo de batalla, arremolinándose alrededor del joven albino que se mantenía inmóvil en el centro. Comenzó a caminar con pasos lentos. «¡Ey, mocosa de mierda!», gruñó Accelerator sin mirar a Kunou. «Lárgate de aquí. Sería un dolor en el trasero si tengo que preocuparme por no matarte mientras me encargo de estos bastardos». La niña Kitsune se congeló, sus orejas temblaban y sus ojos se abrieron como platos, como si esa frase hubiese cortado más profundo que cualquier espada. «Pero mi madre», balbuceó, tratando de contener las lágrimas. «Si mueres aquí, entonces tu madre tendrá que hacerte un funeral, idiota», espetó sin emoción. No había piedad, ni empatía en sus palabras, después de todo ser comprensivo no era su estilo. Kunou dio un paso atrás, temblorosa. Uno de los cuervos malheridos se arrastró hasta ella. Ella no lo rechazó. Solo apretó los dientes con fuerza, tragándose el miedo, y se dejó llevar. Accelerator se mantuvo firme. El aire giraba a su alrededor con creciente violencia, y cada segundo que pasaba se volvía más fuerte. «Llévatela», ordenó con frialdad a uno de los cuervos que aún podía moverse. Su dedo señaló a Mitail, aún inconsciente. El subordinado dudó. Solo un segundo. Pero obedeció. Y luego caminó hacia otro de los cuervos y le entregó a la monja. «Piérdanse». Accelerator dijo, mientras se daba la vuelta para encarar a Cao Cao y los demás. Y fue entonces que Cao Cao habló, con una voz tranquila, casi relajada. «Entonces, ¿vas a unirte a ellos?». No había acusación en su voz. Solo curiosidad y una ligera decepción. Accelerator soltó una carcajada baja, hueca. Sin alegría. «No me uno a nadie», respondió con una sonrisa torcida. «Solo tengo algo muy claro». Elevó la mirada, sus ojos rojos cargados con alegría retorcida. «Los únicos que voy a masacrar, son ustedes, héroes de mierda». La palabra salió de la boca de Accelerator como si la escupiera. No era solo un insulto. Era desprecio puro. Cao Cao no se movió. Permaneció en su lugar, inmóvil, como una estatua. Una parte de él, sutil y escondida, sintió una punzada de decepción. Pero otra parte, más profunda, se sintió curiosa. ¿Por qué? ¿Por qué un humano como ese, tan fuerte, elegía no luchar por su especie? ¿Por qué mostraba empatía por criaturas que no eran humanas? ¿Qué pasaba por la mente de alguien como él? Cao Cao no tenía forma de saberlo, pero sí podía ver algo muy claro, el veneno en su voz al pronunciar la palabra héroe. Y eso, decía más que 1000 palabras. Cao Cao entrecerró los ojos. «Supongo que es una buena manera de poner a prueba tus habilidades», dijo finalmente, con una leve sonrisa en los labios. Se giró hacia sus aliados. «¿Quién quiere ser el primero?». Los miembros de la facción se miraron entre sí. Algunos parecían dudar, otros sonreían. Pero Accelerator no le dio oportunidad a nadie de levantar la mano. «Esto no es un maldito videojuego», escupió con rabia. Extendió su mano hacia el frente. En ese instante, una gigantesca barrera de espadas flotantes apareció ante él. Pero Accelerator no se detuvo. Sonrió. Dio un paso adelante y golpeó las espadas con ambas manos abiertas, como quien rompe una puerta de cristal. Los filos se quebraron como si fueran de vidrio fino. El estruendo fue seco, agudo. Las esquirlas volaron por el aire como proyectiles. Sin esperar, tomó uno de esos fragmentos, lo giró entre sus dedos y lo lanzó con una fuerza brutal, rompiendo la barrera del sonido varias veces en un solo segundo. El proyectil viajó como un rayo. Cao Cao reaccionó a tiempo. Su lanza trazó un arco perfecto y desvió el impacto, pero el fragmento no se detuvo. Continuó su camino, destruyendo varios edificios en la distancia como si fueran de papel.
Interesante, murmuró Cao Cao, con una sonrisa más amplia y ese brillo extraño en los ojos, una chispa que bailaba entre la emoción y la crueldad. Su mano estaba temblando ligeramente, incluso si había bloqueado ese ataque, no fue algo sencillo. Accelerator respondió con una ligera sonrisa torcida, alzó la mano. El aire explotó. Varios torbellinos nacieron de la nada y volaron directamente hacia el grupo enemigo. Eran como misiles invisibles de viento comprimido. Varias barreras conformado por símbolos extraños parecieron frente a ellos y los protegieron. El chico de lentes lo estaba mirando con una expresión seria. Accelerator estaba a punto de lanzarse sobre ellos. Y fue justo entonces que lo vio. Era luz blanca. Casi pura. Y venía directo hacia él. Accelerator no se movió. No necesitaba hacerlo. Lo había hecho así toda su vida. Dejó que lo golpeara, confiando en su reflejo automático. Pero algo fue diferente. El rayo no fue desviado. No se revirtió. No cambió de trayectoria. Se rompió. Igual que esas lanzas de mierda. Miles de pequeños rayos de luz estallaron en todas direcciones desde el punto de impacto, dispersándose como una lluvia. El mundo dio un giro. El cuerpo de Accelerator fue impulsado, volando decenas de metros hasta estrellarse brutalmente contra un poste de luz. El metal se dobló con un crujido insoportable al recibir su peso. Un gruñido se escapó de su garganta al caer de lado, golpeando el pavimento con un sonido seco. Dolor verdadero. Algo que su cuerpo no estaba acostumbrado a sentir. Gotas de sangre cayeron al suelo. ¿Qué? Murmuró con la mandíbula apretada, pero luego se dio cuenta de un hecho. Habían atravesado su reflejo. No por completo, porque si eso hubiera pasado, estaría muerto. Accelerator se puso de pie lentamente. Entonces notó que había varios rasguños en su ropa, y pequeñas heridas sangrantes en algunas partes de su cuerpo, y el área donde ese ataque había impactado dolía. «Qué extraño, ¿por qué no lo esquivaste?», comentó Cao Cao, observándolo con atención. «Me pareció que deberías de haberlo podido hacer». Cao Cao parecía sinceramente desconcertado por las habilidades de Accelerator. Parecía alguien que podía matar sin titubear. El problema es que sus movimientos y ataques eran demasiado predecibles y directos. A pesar de las múltiples habilidades que había demostrado, no usó ninguna defensa contra su ataque y aún así este se rompió como si golpeaba una barrera invisible. Y ese era el verdadero problema. No podía detectar ninguna señal mágica clara, ni rastro de alguna herramienta divina o maldita, ni cuando usó el viento o ahora que logró sobrevivir a su ataque. Jajaja, rió Accelerator mientras se sacudía el polvo de la ropa con desgano. Todavía sentía un ligero escozor en la espalda, pero era manejable. Nada comparado con aquellos malditos golpes del nivel 0 que, en su momento, lo habían golpeado directamente en la cara como si su reflejo no existiera. El golpe de Cao Cao había logrado algo que solo fue conseguido 2 veces antes: atravesar su reflejo. No por completo, pero sí lo suficiente como para hacerle daño. Ya era la 4ª vez que algo así pasaba, así que, llegados a este punto, realmente no estaba sorprendido. También significaba que podía cerrarle el paso a ese tipo de ataque, si entendía cómo funcionaba ese poder. «Creo que deberíamos dejarlo por hoy», dijo Cao Cao mientras colocaba su lanza sobre el hombro. Accelerator lo miró con el ceño fruncido. «Ya he comprobado que eres fuerte, y me gustaría poder luchar contigo un poco más, pero necesitamos apresurarnos con nuestro experimento, para poder devolverle a su madre a la pequeña princesa», añadió con una sonrisa. «TSK», el albino chasqueó la lengua y levantó su mano. «¿Crees que te dejaré irte así como así, maldito bastardo? No, pero si quieres pelear conmigo, podrías esperar hasta mañana». Una vena se marcó en la frente de Accelerator. Movió su mano y tomó el poste que había roto. El metal se quebró y chirrió con un sonido desagradable. Sus manos apretaron el poste como si fuera mantequilla. Luego, con un movimiento, lanzó el trozo de metal hacia Cao Cao como una lanza a varias veces la velocidad del sonido. Cao Cao sonrió. La punta de su lanza brilló ligeramente y, con un movimiento vertical, partió el poste a la mitad. El proyectil continuó su trayectoria, destrozando 2 paredes de concreto de los edificios detrás de él. Luego, balanceó la punta de su lanza como si barriera el aire. Esta brilló, y una masa de luz salió disparada. Accelerator extendió la mano al frente, y la energía se estrelló contra ella. Una vez más, se descompuso en miles de partículas de luz que arrasaron con todo a sus espaldas. La sangre se dispersó en el aire cuando la piel de su brazo fue cortada en varios puntos, y su cuerpo fue empujado hacia atrás. La sangre se dispersó en el aire cuando la piel de su brazo fue cortada en varios puntos, y su cuerpo fue empujado hacia atrás.
Accelerator chasqueó la lengua y giró en el aire antes de aterrizar y deslizarse unos metros por el suelo hasta detenerse. Al alzar la vista, notó que Cao Cao ya no estaba ahí. Ahora se encontraba a decenas de metros, rodeado por los demás miembros de su grupo. Incluso el tipo grande al que había golpeado antes seguía en pie, con cortes y heridas menores que no parecían afectarlo, salvo por el hilo de sangre que le escurría por la comisura de los labios. La próxima vez que lo golpeara, le revertiría el flujo sanguíneo. Una niebla morada los rodeó, y Cao Cao le lanzó una última mirada significativa. Nos vemos después, Sora-kun. Accelerator apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que estos se romperían solo por la presión. Extendió su mano hacia ese grupo de bastardos, dispuesto a reducirlos a polvo, pero, en el siguiente instante, el mundo recobró sus colores normales. Escuchó una bocina detrás de él. Al girar la cabeza, notó que estaba en medio de una calle. Ahora había personas por todos lados, y un auto se había detenido a solo unos pocos centímetros de atropellarlo. Volvió a mirar a su alrededor, confundido. No pudo encontrar a nadie más. TKS, gruñó entre dientes.